Bienvenidos a Diálogos Judiciales, programa que realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28. Yo soy Sergio Guerra y en esta ocasión te invito para que te quedes con nosotros porque vamos a tratar un tema muy interesante relacionado con los juicios orales mercantiles. Para ello nos acompaña en este momento Luisa Yolanda Salazar Llamas, de quien te invito a ver este breve video sobre su trayectoria profesional y laboral. Adelante. Luisa Yolanda Salazar Llamas es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales y cuenta con una maestría en Derecho Mercantil por la UANL, así como diversos estudios en Derecho Privado en el International Chamber of Commerce, también en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España y en la Universidad de Monterrey, de donde es maestra de asignatura. Forma parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado. Desde el año 1990 ha desempeñado diversos puestos de carrera judicial dentro del Poder Judicial del Estado como escribiente, secretario y jueza de primera instancia en materia civil y mercantil. Actualmente es jueza de oralidad mercantil. Regresamos. Luisa, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Sergio. Bueno, Qué bueno, bienvenida a este Gracias. programa Diálogos Judiciales y bueno, vamos a empezar para que nos comentes y nos expliques acerca de este tema que tú bien conoces y dominas. Pues si te parece, iniciamos. Luisa, me parece que como referencia debemos primero situarnos en los juicios mercantiles. ¿Qué son? ¿Qué nos puedes explicar acerca de esto? mira, Sergio, los juicios mercantiles son aquellos juicios que se sustentan en actos de comercio. Pero también nos podemos preguntar, bueno, ¿qué son los actos de comercio? Los actos de comercio son las actividades que prácticamente realizamos todos los días en función de nuestras compras, Sí. de las actividades que realizamos con instituciones financieras, actividades con instituciones de seguros, afianzadoras, y también podemos identificarlas como aquellas actividades que realizamos con personas físicas y morales que se dedican al comercio. En fin, todos podríamos identificar un acto de comercio en nuestra vida cotidiana. Perfecto. Esto implica que los actos de comercio detonan la tramitación y resolución de un juicio mercantil. Pero en específico sobre los juicios orales mercantiles, se ha hablado actualmente mucho de la oralidad. ¿De qué forma impacta en materia mercantil? Y específicamente mi pregunta, Luisa, es ¿cómo nacen los juicios orales mercantiles? Los juicios orales mercantiles nacen en un esfuerzo gubernamental porque haya una justicia más transparente, más sólida y con un carácter más hacia la sociedad. Se implementan en el Código de Comercio a partir de la reforma que operó en el año 2011, en enero de 2011, y a partir de ello se identifica que nacen con este propósito nacen con la necesidad de que exista una audiencia pública como centro, como núcleo de los procedimientos donde el juez pueda actuar interactuar con las partes y que se advierta que hay una especie de justicia más sólida, más transparente, Sí. más cercana a la sociedad. Qué interesante saber estas características que conforman a los juicios orales mercantiles. Luisa, ¿estos juicios orales mercantiles son exclusivos de Nuevo León? ¿Los ven en otras entidades federativas? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Estos juicios orales mercantiles se implementaron en el Código de Comercio, que es una legislación federal. Nuevo León no tiene una ley especial para ello, esto viene en una ley federal. En Nuevo León vienen a implementarse a partir de abril de 2013, que fue cuando Nuevo León estuvo a la vanguardia en el ejercicio de estos juicios orales mercantiles. No es privativo del Estado de Nuevo León, de sus leyes, sino que es una ley federal que rige a toda la República Mexicana. Muy bien, qué bueno saber que en México tenemos la posibilidad de plantear un juicio oral mercantil y que existen precisamente reglas que lo rigen.
Y hablando sobre estas formas que se rigen a los juicios orales mercantiles, ¿qué nos puedes decir acerca de los principios propios del juicio oral mercantil? Mira, en esta reforma que se implementó en enero de 2011, la principal preocupación del legislador de que esta justicia, que fuera más cercana a la sociedad, se estableciera a través de audiencias como núcleo central del proceso, también se estableció que debiera ser a través de principios. Es en las audiencias donde se advierte que se respetan estos principios y que se desarrollan continuamente, incluso las mismas partes pueden advertir cómo se van, o los pueden identificar cómo se van desarrollando estos principios. Sí. Por principios podemos entender la oralidad, que es una expresión verbal, ya que una vez que se han establecido las bases escritas del procedimiento oral mercantil, toda petición debe realizarse en la audiencia y el juez debe resolver en consecuencia. Una de las máximas de estos principios es la inmediación, que tiene que ver con la interacción que el juez tiene con las partes. La publicidad, porque las audiencias son públicas. Además, también se tiene que respetar el principio de contradicción, donde las partes pueden ejercer su derecho a contradecir a su contraparte, a objetar las pruebas de su contraparte, a tachar los testigos, a preguntarlos, a repreguntarlos, incluso también a los peritos. Uno de los principios también importantes es la continuidad, porque el legislador se preocupó porque las audiencias puedan desarrollarse sin interrupciones, al mismo tiempo que la concentración también fue un paso importante para estas audiencias, porque el juez puede analizar el asunto con mayor calma y establecer si puede terminar en una sola audiencia el juicio. No puedo dejar de señalar el principio de igualdad, que es uno de los mayores y más importantes que se advierten en el desarrollo de las audiencias del juicio oral mercantil, porque el juez no puede darle una ventaja a una de las partes sin hacerle una concesión a la otra. Muy bien, pues estos principios que integran el juicio oral mercantil son dinámicos, representan principios generales que pueden utilizarse al momento de tramitar un juicio oral mercantil. Pero Luisa, aquí hemos hablado exclusivamente de los juicios, qué es lo que conforma los juicios, cuáles son los principios, pero ¿qué jueces conocen de estos juicios orales mercantiles en México? Los jueces de oralidad mercantil. Hay una designación especial a los jueces orales mercantiles. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece cuáles van a ser sus funciones y además se trabaja dentro de una coordinación de gestión judicial mercantil a través de la cual se establecen y se otorgan las tareas que a cada juez corresponde en la medida de las facultades y responsabilidades que les establecen las leyes. Luisa, y en el establecimiento de que un juez oral mercantil conoce de un juicio oral mercantil, ¿esto implica que el juez que conoce el juicio lo va a conocer siempre o por ejemplo, interviene en diferentes etapas del juicio? ¿Qué nos puedes decir acerca de la intervención del juez en estos juicios orales mercantiles? Mira, Sergio, este juicio oral mercantil es tan especial que también podemos considerar que no es exactamente todo oral. Hay una fase escrita y hay una fase oral. Habrá, según la división de tareas, habrá un juez que pueda conocer de la etapa escrita. En esta etapa escrita podemos identificar las actuaciones relativas a la demanda, a la contestación, perdón, al desahogo de vista, perdón, al desahogo de vista, y una vez que ya se ha desahogado la vista, el juez puede señalar la fecha para la audiencia preliminar, que deberá ser en el término de 10 días, porque son juicios muy rápidos. Muy bien. Y entonces esta actuación ya pasa al juez que le corresponde el rol de desahogar las audiencias. Muy bien. Hay otro juez que va a desahogar las audiencias, desahoga la audiencia preliminar, desahoga la audiencia de juicio. En la misma audiencia de juicio cita para el dictado de la sentencia definitiva y dicta la sentencia definitiva.
Una vez que esta resolución causa ejecutoria, pasa a un tercer juez, que es el que va a ejecutar la sentencia. Perfecto. Qué interesante saber la distribución de roles, como lo señalas, en donde prácticamente varios jueces pueden intervenir en ese procedimiento, pero pueden hacerse cargo de ciertas etapas dentro del juicio oral mercantil y que al fin de cuentas redunda en beneficio de la ciudadanía, que sean ágiles, que sean rápidos y que sobre todo se tramiten por las reglas que establece la legislación. En este caso tú señalabas que es el Código de Comercio y que es una legislación de naturaleza federal. Es el Código de Comercio. Muy bien. Luisa, me gustaría que nos dijeras qué ventajas encuentra en el juicio oral mercantil, pero frente al juicio tradicional. Bueno, frente al juicio tradicional, distinguiendo el juicio oral mercantil, podemos advertir que en el apartado de las notificaciones, por ejemplo, en el emplazamiento, es la única notificación personal que va a realizarse a las partes. Eso trae consigo que el juicio pueda ser más rápido, que pueda tener, como no hay recursos ordinarios tampoco, el juicio puede tener, se puede desahogar las etapas y se pueden desarrollar cada una de las audiencias en menor tiempo posible. Perfecto. Se bajan los costos también para las partes. Y lo que más importa, creo yo, para este juicio oral mercantil es que se le dé completa cumplimiento a lo que dice el artículo 17 constitucional, de una justicia completa, imparcial, pronta y expedita. Muy bien. ¿Qué te parece si encorchetamos estas ventajas? Ya nos has señalado dos, que es precisamente la posibilidad de que el emplazamiento solamente se haga de manera personal y la inexistencia de recursos ordinarios. Vamos a una pausa y regresamos en Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28 y en este momento tocamos un tema relacionado con los juicios orales mercantiles. Está con nosotros Luisa Yolanda Salazar Llamas, quien nos está explicando y prácticamente nos estás llevando de la mano, Luisa, para entender la oralidad mercantil. En el bloque anterior nos explicabas la naturaleza de los juicios mercantiles, nos señalabas también muy puntualmente cómo es que nacen en México y no exclusivamente en una entidad federativa específica estos juicios orales mercantiles a través de las reformas que se implementaron en 2011 al Código de Comercio, que es una legislación federal. Y bueno, precisamente también nos indicabas los principios que rigen la oralidad mercantil y cómo es que interactúan durante el procedimiento oral, en donde el juez interviene frente a las partes, principalmente en las audiencias que tú señalabas, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Y nos quedamos, Luisa, situados en una pregunta relacionada con las ventajas del juicio oral mercantil frente a los juicios tradicionales, esto es, los que no son orales mercantiles. Tú nos señalabas muy puntualmente que precisamente una ventaja es la posibilidad de que el emplazamiento se realice de manera personal y la inexistencia de recursos ordinarios. ¿Existen otras ventajas que nos puedas establecer? Sí, Sergio, mira, existen muchas más ventajas, pero quiero destacar que frente a un juicio tradicional que debe de llevar todas sus etapas correspondientes al debido proceso, como la demanda, la contestación, el desahogo de vista, las pruebas, un apartado es de audiencia, perdón, de alegatos donde se escucha a las partes y finalmente un dictado de sentencia. No podemos dejar de considerar que en el Código de Comercio y en otras disposiciones hay muchísimos recursos,
muchísimas maneras de que las partes puedan estar no de acuerdo con las resoluciones del juez o jueza, y en este caso el juicio pudiera alargarse más. La ventaja que se encuentra en el juicio oral mercantil es que al haberse implementado la audiencia como un núcleo, como un eje central para el procedimiento, en esta audiencia se puede, en la medida que el juez se preocupe porque esté debidamente realizada la audiencia preliminar con todas sus etapas y la audiencia de juicio, el juez va a tener mayor oportunidad de obtener información de calidad que le permita tomar todos los apuntes que le sean suficientes, que le sean necesarios, Sí. para ir formando, para ir estructurando su sentencia definitiva. Esta información la toma directamente de las partes en el desahogo de las audiencias. Ya conoce los planteamientos por escrito, la demanda, la contestación, desahogo de vista, y ahora en la audiencia de juicio va a conocer cómo se van a desahogar las pruebas, y entonces esto le permite al juez tener una interacción con las partes y al propio tiempo ir tomando esta información de calidad, porque no puede tampoco desconocerse que el juicio oral mercantil es cada etapa, cada avance que lleva, se va depurando el juicio y únicamente va a llegar hasta el dictado de la sentencia lo que las partes ya no reconocieron, lo que las partes no quisieron reconocer en las etapas, y que será necesariamente objeto de prueba, y el juez va estructurando su sentencia desde que empieza la audiencia preliminar. Wow. O sea, esto implica que los jueces que desahogan audiencias tanto preliminares como de juicio, dentro de un juicio oral mercantil, no actúan de manera precipitada o fortuita, sino que, por ejemplo, siguen reglas previamente establecidas en la legislación, que en este caso es el Código de Comercio, pero sobre todo, como tú bien señalas, se apegan a lo que contiene el expediente y lo van analizando para, en su caso, proyectar una resolución a ese procedimiento, que no es la única. Ya nos estarás comentando de otras formas en que se puede terminar anticipadamente un procedimiento. Es correcto, Sergio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Luisa, me gustaría nada más, para efectos de aclarar el tema relativo a la inexistencia de recursos. Los recursos, como se nos ha hecho saber, pues son herramientas que las partes procesales de un juicio tienen para controvertir las decisiones de un juez. Esto implica que los recursos proceden contra resoluciones específicas que establece la legislación, en este caso el Código de Comercio. Pero en el caso del juicio oral mercantil, la decisión o las decisiones de un juez oral mercantil en el juicio son inatacables. ¿Qué pasa con esto? Quiero empezar desde el principio. Efectivamente, en esta reforma del Código de Comercio, la implementación de este juicio especial, no se implementaron recursos ordinarios contra las resoluciones del juez. Sin embargo, las partes tienen derecho a no estar de acuerdo con las resoluciones del juez, tienen derecho a solicitarle al juez una regularización del procedimiento en alguna audiencia donde vean que hay necesidad de proponerlo. También tienen derecho a presentar incidentes de nulidad de actuaciones, las que se van a resolver en audiencias especiales o dentro de la misma audiencia preliminar o de juicio en que se propongan. También tienen derecho a impugnar el emplazamiento y hacerlo valer dentro de una audiencia. Y finalmente, si bien es cierto que no hay un recurso de apelación para que pueda servir de herramienta para las partes para atacar la sentencia definitiva cuando le es adversa, pueden proponer un juicio extraordinario que conocemos como amparo directo. Perfecto. Esto es la medida que el legislador establece para no estar que pone a disposición de las partes que no estén de acuerdo contra la sentencia. Entonces, en este caso, sí hay oportunidades de las partes para informarle al juez que no está de acuerdo con las resoluciones. Muy bien, y es precisamente el juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo. En donde se da la posibilidad a las partes de que controviertan lo que no están de acuerdo dentro de la resolución judicial que se emitió
en un juicio oral mercantil, particularmente de la sentencia definitiva. Esto implica que no están inauditos, que no quedan sin defensa, sino que simplemente existe este medio extraordinario que es el juicio de amparo. Y dentro del mismo procedimiento también, Sergio, está la posibilidad de que el juez de oficio advierta alguna irregularidad y con apoyo en las propias disposiciones pueda regularizar el procedimiento si advierte que el emplazamiento no se hizo correctamente, si advierte que no se otorgó el derecho a una de las partes sobre determinado punto y puede regularizar el procedimiento para que lleve un cauce correcto. Claro. Esto le va a permitir al juez al mismo tiempo ir construyendo también el procedimiento para ir estructurando su sentencia. Sí, y sobre todo que esto se debe a la cercanía que el juez tiene con las partes, en donde escucha sus solicitudes dentro de las audiencias respectivas y pues realiza las gestiones necesarias para regularizar el procedimiento, si es el caso, hacerlo. Muy bien, excelente información, muy valiosa y sobre todo para tenerla en cuenta al momento de participar en un juicio oral mercantil. Luisa, y siguiendo con esta explicación que muy puntualmente nos estás haciendo acerca de la vía oral mercantil, ¿todos los juicios mercantiles actualmente se pueden tramitar en la vía oral o existen distinciones? La respuesta es no, porque precisamente el juicio oral mercantil se establece para aquellos procedimientos que no encuentran ya, que no tienen ya en el Código de Comercio una ley, un procedimiento especial. De esta manera también vienen al juicio oral mercantil conforme a lo que se estableció en cuantías en su implementación. Hay para los juicios ejecutivos mercantiles orales sí hay una cuantía determinada. Perfecto. Se pone como referencia una cuantía establecida para admitir una apelación en términos de una disposición especial del Código de Comercio y hasta otra cantidad determinada. En ese aspecto ya puede admitirse un juicio ejecutivo mercantil oral. Por lo que hace al juicio oral mercantil son de cuantía, son sin limitación de cuantía. El juez ya no se tiene que estar preocupando por la cuantía que se estén reclamando en las peticiones. Pero para cerrar el círculo, para que quede la respuesta más concreta, no todos los juicios mercantiles pueden venir al juicio oral mercantil. Entonces entiendo que en el Código de Comercio y en legislaciones mercantiles especiales, por ejemplo, se establece un catálogo de procedimientos mercantiles. Dentro de ese catálogo se encuentra precisamente el juicio oral mercantil y el juicio ejecutivo mercantil oral, que tienen supuestos específicos de procedencia y que es conveniente revisar para presentar una demanda ante un juez oral mercantil. Sí, la diferencia puede ser en el sentido de que en el Código de Comercio encontramos juicios ejecutivos mercantiles, encontramos juicios ordinarios mercantiles como base, y luego encontramos también otra serie de procedimientos especiales como el procedimiento especial de ejecución de garantías, el procedimiento de tercería, el procedimiento de medios preparatorios, y ahora con la reforma de enero del 2011 encontramos de forma especial el juicio oral mercantil, que también pueden venir a este juicio oral mercantil los ejecutivos mercantiles cuyas cuantías estén dentro del rango que establece la ley, como juicios ejecutivos, como juicios ejecutivos mercantiles orales. Orales. Muy bien, qué interesante saber esta información. Muchísimas gracias por comentarnos y llevarnos punto a punto para entender los juicios orales mercantiles. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a seguir comentando aspectos relacionados con los juicios orales mercantiles, pero me gustaría que nos situáramos específicamente en cómo se componen. Entonces, seguimos transmitiendo por la señal de Canal 28, esto es Diálogos Judiciales, aquí los esperamos.
Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En este momento abordamos un tema muy interesante vinculado con los juicios orales mercantiles con Luisa Yolanda Salazar Llamas, y ella pues nos ha explicado cómo nacen los juicios orales mercantiles, dónde encontramos la regulación legal de los juicios orales mercantiles, los principios, etcétera. Un sinfín de información que ha estado sobre la mesa en este programa y que evidentemente pues muestra principalmente los beneficios que los juicios orales mercantiles tienen frente a los juicios tradicionales, porque como tú bien nos has indicado, no son los únicos juicios mercantiles los orales, sino que existen otros diversos que pueden presentarse ante un juez mercantil. Luisa, y para cerrar esta explicación en donde los juicios orales mercantiles se consolidan en México, ¿qué nos puedes explicar acerca de la composición de los juicios orales mercantiles? ¿Cómo se componen? Pues básicamente se componen por audiencias. Primero tengo que señalar que el juicio oral mercantil no es absolutamente escrito. Tiene su fase escrita, donde las partes apoyan sus pretensiones de manera escrita, ofrecen sus pruebas también, y a partir de que se dicta el acuerdo donde se señala la fecha para la audiencia preliminar, ahí es donde empieza la fase de las audiencias, ¿verdad? La fase oral. En este caso, la fase oral se compone de dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Hablando de la audiencia preliminar, también a su vez está compuesta de varias fases. Pero se debe considerar de mayor importancia que la audiencia preliminar, o más bien todo el juicio, tiene como propósito depurar el procedimiento. Muy bien. Tan es así de que se puso como primera etapa de la audiencia preliminar la depuración del procedimiento. En esta depuración el juez tiene que hacer diversas acotaciones, tiene que analizar las actuaciones y tiene que señalar cómo quedó integrada la legitimación procesal de las partes, cómo se resuelven las excepciones procesales, habrá algunas que se propongan de previo y especial pronunciamiento, y también en el caso de que la parte demandada no haya contestado, tiene que analizar oficiosamente que el emplazamiento se haya realizado correctamente. Todo con el propósito de que esta etapa de depuración de procedimiento quede sólida para dar paso a las siguientes etapas. En el caso de que haya contestación y se encuentren también las partes dentro de la audiencia, el juez va a pasar a la etapa de la conciliación. En esta etapa les invita a las partes a que otorguen entre ellos una solución para sus conflictos. Y además el juez también puede llegar con una propuesta válida para las partes, pues debemos también considerar que para cuando se llega a la audiencia de juicio, la audiencia preliminar, el juez ya conoce el expediente, ya conoce la demanda, ya conoce la contestación, ya conoce las pruebas, qué pruebas ofrecen las partes, sobre todo ya conoce las posturas de cada una de las partes y puede llegar el juez a hacerles una sugerencia para que arreglen su conflicto. Da paso también el juez a invitar a las partes a que de entre ellos mismos hagan acuerdos sobre hechos no controvertidos, que fue lo que advierten de sus posturas. Sí. Si se pueden proponer hechos no controvertidos entre ellos, qué bueno que se logren estos hechos no controvertidos, porque eso facilita la construcción de la sentencia. Igualmente el juez puede invitarlos a celebrar acuerdos probatorios, que las mismas partes identifiquen cuáles pruebas van a quedar fuera de la audiencia de juicio, porque ya se reconocieron los hechos que se están proponiendo con relación a esas pruebas. Ya es innecesario que se admitan. Es innecesario que se admitan y aparte también el juez, con las facultades que tiene, va a considerar no admitir esas pruebas porque las partes ya reconocieron tal o cual hecho, ¿verdad? Y finalmente el juez va a calificar las pruebas de las partes, va a decidir cuáles se admiten, cuáles se desechan, le da el uso de la palabra a las partes para que puedan realizar las objeciones correspondientes a las pruebas de sus contrarios, y va a citar para la audiencia de juicio. Esta es la primera de las audiencias. La segunda audiencia, que es la audiencia de juicio,
Es un momento donde las partes ejercen ya ampliamente su derecho de contradicción, Claro. porque también van a ser espectadores del desahogo de las pruebas de su contraria, van a poder hacer los interrogantes correspondientes en la audiencia, en la prueba confesional, van a interrogar a los testigos de la contraria, van a repreguntarlos, van a preguntar a los peritos, incluso pueden participar activamente haciendo todas las observaciones que consideren convenientes en la audiencia hacia el juez. De esta manera se componen el juicio oral mercantil. Y finalmente en la audiencia de juicio es donde ya el juez considera y declara cerradas todas las etapas, desahogadas todas las etapas del juicio oral mercantil, y va a citar para sentencia. Ya es el momento cumbre, ya es el momento en que todo lo que se dijo, o bien todo lo que se debió haber dicho, ya debió quedar en el expediente, ya debe constar en el expediente, y evidentemente que las partes tienen la oportunidad de advertir que se cumplieron con los principios de la oralidad. Ahí es como cada quien ve, hasta pueden ser tangibles estos principios cuando las partes advierten cómo se respetan los derechos de cada uno. Claro, y como tú señalabas, pues es seguir reglas, seguir las indicaciones que establece el Código de Comercio en relación con la tramitación y resolución de los juicios orales mercantiles. Y me llamó la atención que prácticamente la sentencia es el punto cumbre, porque ya el juez analiza todo lo que se dijo en la demanda, en la contestación, en su caso si hubo excepciones, si se admitieron algunas pruebas, si se desahogaron esas pruebas en la audiencia de juicio, y pues finalmente al juez le va a corresponder analizar y valorar sobre todo quién o no tiene la razón, ¿verdad? Así es, y también es una situación importante de que esta regulación especial del juicio oral mercantil establece cargas para las partes, al mismo tiempo que también se crean beneficios por la rapidez, por la reducción de costos, porque no hay recursos ordinarios. También establece cargas, y las principales cargas es que las partes deben de preparar sus pruebas y tienen que estar al pendiente de la debida preparación de sus pruebas para que puedan acudir a la audiencia de juicio y ejercer su derecho de contradicción. Perfecto. Muchísimas gracias por esa explicación muy amplia sobre los juicios orales mercantiles y su composición. Luisa, me llamó la atención lo que comentabas en relación con la conciliación como etapa del procedimiento oral mercantil, y que representa una forma de que las partes frente a frente den ellas la solución al asunto. ¿Qué nos puedes abundar sobre la conciliación? Mira, Sergio, este juicio oral mercantil con sus etapas también incluye la conciliación como una etapa importante y como una característica propia de la conciliación, que es heteropositiva, porque buscan la intervención de un tercero para crear una solución. Este es el aspecto, yo quisiera decirlo, que es el aspecto más importante dentro de la audiencia preliminar, porque las partes están presentes, y es un momento que debe ser encarado con seriedad por el juez, porque de esa manera ya si el mismo juez les puede proponer alguna solución, es porque el juez ya analizó el asunto, ya revisó la demanda, la contestación, desahogo de vista, ya sabe cuáles pruebas y ya sabe de qué manera proponerles una solución. Pero lo más importante también, aparte de que es preponderante los intereses de las partes entre sí, creo yo que la parte más importante es el hecho de que el legislador facultó al juez para que, en caso de que las partes no asistan a la audiencia preliminar, se les imponga una multa, pero no por el hecho de que ante la comparecencia de las partes, tal vez obligados por la multa, se les obligue a conciliar. No, la imposición de la multa es porque en la medida de que el juez está presente y están presentes las partes, el juez puede hacer uso de su facultad conciliadora, que va mucho más allá
de la importancia Claro. también que tiene los intereses particulares de los contendientes. Entonces, en esa medida, el juez puede aprovechar la presencia de las partes y sugerirles soluciones, invitarlos a una conciliación, e incluso el juez puede haber desarrollado alguna destreza especial o contar con alguna habilidad especial para que una vez que conoce los escritos de las partes, sus posturas, puede sugerirles una solución. Por eso es importante la conciliación, y como lo dije al principio, esta etapa debe ser encarada con bastante seriedad con el juez, porque es el momento en que va a haber mayor interacción del juez con las partes en ese aspecto. Claro, porque ¿quién mejor que las partes para proponer formas de resolver el asunto, y una vez propuestas y aceptadas, se celebre un convenio? Que quizá? pueden llegar a un convenio. Yo siempre he dicho que no hay mejor sentencia que las que hacen las mismas partes, porque ellos mismos van a poner las cláusulas correspondientes como si fuera el equivalente a una sentencia. En el caso de que lleguen a un convenio, en la misma audiencia se pueden tomar las manifestaciones de cada una de las partes. Bueno, yo considero que o sea, una de las partes puede señalar que en el convenio o como cláusula debe establecerse tal o cual cosa, la otra parte lo acepta y el juez lo sanciona. De esa manera se da por concluido el juicio, que es una de las ventajas que tiene este juicio oral mercantil, que ante la presencia de las partes puede concluirse el juicio sin necesidad de agotar todas las demás etapas. Muy bien. Luisa, a mí me llama la atención también el hecho de que se pueda llegar a un convenio. Este convenio, desde luego, por lo general las personas que acuden a este tipo de audiencias pues no son especialistas en derecho, desde luego están asesoradas por algún abogado, pero forzosamente se tiene que proponer la celebración de un convenio, o quizá se pueda hablar de un desistimiento de la demanda en donde se dé por satisfecho el actor de las prestaciones, o es forzoso que se pongan de acuerdo sobre las partes y se establezcan las cláusulas, ya sea en audiencia o en un documento a manera de convenio. Se pueden hacer las dos cosas independientemente de la forma en que elijan las partes, si es a través de un convenio, donde se puede hacer constar en el acta correspondiente las manifestaciones de las partes como si fueran sus cláusulas, o además también en el caso de que el arreglo llegue a tal grado de que se desistan del juicio, las mismas partes pueden manifestar la conclusión del procedimiento, y el juzgado tomará en cuenta si su conclusión obedece a un convenio, el cual va a sancionar con determinadas reglas, si en el caso de que se trate de un desistimiento, pues inmediatamente se concluirá el juicio. Muy bien. Porque el convenio todavía daría lugar a si es, por ejemplo, para donde se den plazos para cumplir ese convenio, a lo mejor puede dilatarse un poco más por el hecho de estos plazos que se concedan. Claro. En cambio, el desistimiento se puede concluir en la misma audiencia. Esto implica que el desistimiento es liso y llano, ya el juicio no continúa, al menos en su ejecución, porque se culminó en forma total, y el convenio quizá pueda dar pauta a que si se pactaron plazos para el cumplimiento de una obligación, como por ejemplo pago, entregar alguna cosa, ahí sí ya comienza otra etapa, que es la ejecución. Comienza otra etapa que en caso de incumplimiento tendría que pasar a la etapa de ejecución. Pero la ventaja en cualquiera de los dos casos es que esa solución se arribó precisamente en la etapa correspondiente para ello, y precisamente por ellos. Muy bien, qué bueno que se dé a las partes esa posibilidad dentro de los juicios orales mercantiles, y no se entienda que los juicios tengan siempre que culminar con una sentencia que dicta el juez, sino que las partes pueden proponer soluciones amigables y que se ajusten a sus necesidades, desde luego en consenso. Porque el mismo procedimiento también lo permite al estar presentes las partes y el juez, y esa interacción también se ha identificado como una actividad colaborativa del juez y las partes, que puede dar lugar a que ellos arreglen su conflicto conforme a lo que a ellos les convenga. Así es, y eso es conciliación, ¿verdad? Eso se llama Para conciliación. cerrar.
Excelente, pues vamos avanzando sobre los juicios orales mercantiles, vamos a una pausa y estamos todavía en Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos a través de la señal de Canal 28. Estamos con Luisa Yolanda Salazar Llamas y ella a través de los anteriores bloques nos ha estado señalando lo relativo a los juicios orales mercantiles. Ella, como decía anteriormente, nos ha llevado de la mano para entender su composición, su regulación legal, la intervención del juez y las partes dentro de este tipo de procedimientos orales mercantiles, en donde nos comentabas que existen dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Me gustó mucho esta parte que explicabas relativa a la conciliación, en donde las partes precisamente frente al juez, dentro de audiencia, se les da la oportunidad legal, porque así lo establece el Código de Comercio, que precisamente ellas den solución amigable a su asunto y puedan en su caso desistirse el actor en su caso o llegar a un convenio en donde establezcan puntualmente de qué manera se va a cumplimentar lo que se está solicitando en la demanda y que precisamente implique una aceptación por las partes. Pero Luisa, se ha quedado sobre el tintero la participación específica del juez durante la audiencia. O sea, ya sabemos exactamente qué reglas debe cumplir, ya sabemos qué lineamientos debe seguir, pero exactamente ¿qué le depara al juez la audiencia? ¿Qué le depara, Sergio? Mira, ¿qué le depara la audiencia en general, tanto la preliminar como la de juicio al juez? Lo que le depara es que para entrar a esta audiencia, el juez debe llevar una preparación. Para llegar a la audiencia, primeramente debe saber que él es el director del proceso. El juez es quien dirige la audiencia primera de juicio. La ley le impone cargas, le impone también facultades, le impone responsabilidades y debe realizar un trabajo de preaudiencia. En mi concepto es importante realizar este trabajo de preaudiencia porque le va a permitir primeramente conocer las posturas de las partes. ¿Qué se dijo en la demanda? ¿Qué se dijo en la contestación, en el desahogo de vista? ¿Cuáles son las excepciones importantes que hizo valer la parte demandada? ¿Cuáles son las pruebas que están ofreciendo las partes para acreditar sus afirmaciones? ¿De qué manera se va a empezar a construir esta audiencia? Y tiene también el juez que analizar qué tan complejo es el caso del que va a desarrollar la audiencia o qué tan sencillo debe serlo, porque en el momento mismo que empiezan a desahogarse las etapas de la audiencia preliminar, el juez ya debe de tener el conocimiento completo del asunto y de esta manera hacerles propuestas a las partes en la etapa de la conciliación que puedan llegar a un litigio. De igual manera, este trabajo de preaudiencia le puede facilitar el desarrollo y la conducción correcta de la audiencia de juicio, porque sabe cuáles van a ser las pruebas que se van a desahogar y además va a elegir el propio juez qué pruebas va a desahogar primero. A lo mejor hay muchas personas dentro de la audiencia, aparte de las partes, están peritos, están testigos, y cuál es la forma más adecuada para el desarrollo de la audiencia, para ir también despresurizando esa etapa donde hay mucha gente en la audiencia y el juez decide cuál prueba va a desahogar primero. Este trabajo de preaudiencia le permite llegar a eso y sobre todo le permite saber cómo va a llevar esta audiencia y prepararse para el dictado de la sentencia. En esa medida también el juez debe estar atento a que primeramente a que la audiencia siga siendo ágil, porque recordemos que
La audiencia preliminar tiene como propósito depurar el procedimiento. Sí. Y en cierta medida, con todo el avance de las etapas del juicio oral mercantil, podemos entender que todo se va depurando. Y el juez tiene que velar porque el procedimiento siga siendo ágil, de tal manera que se llegue lo más pronto posible al dictado de la sentencia con la información que ya obtuvo de las partes en las audiencias. Claro, porque pues de dónde más obtiene el juez información si no es precisamente de lo que se contiene en el expediente y específicamente de lo que arrojen el desahogo de pruebas que se hacen frente al juez y que él está Correcto. presenciando todo lo relativo al desahogo, por ejemplo, una testimonial, una confesional, una pericial, en donde tiene a los peritos. Y sobre todo darle el uso de la voz a cada una de las partes cuando les corresponda. En este caso, las partes, como lo dije anteriormente, tienen también cargas y deben ejercer su derecho de contradicción, porque es precisamente en la audiencia de juicio donde se advierte más el ejercicio de este derecho, cuando las partes van a realizar las objeciones de las pretensiones de su contraria, cuando van a preguntar o repreguntar a los testigos, cuando van a tachar a los testigos, Claro. incluso cuando quieren manifestar su inconformidad con el desahogo de alguna prueba o en algún punto específico, es en la propia audiencia. Regularmente las partes hacen valer su derecho levantando la mano, ya que estamos en audiencias, a veces en Sí. videoconferencia, y el juez tiene que respetarle su derecho de contradicción. Así es. Muy bien. Luisa, y para ir encaminándonos a la finalización de este programa, me gustaría también que nos señalaras cuál consideras que es el mayor reto para el juez en un juicio oral mercantil. El mayor reto para el juez, pues yo puedo advertir que no es nada más para el juez. Este es un juicio especial que, si bien es cierto, tiene ya más de 10 años incluido en nuestro código, pues no deja de sorprendernos sus bondades y también el hecho de que tiene etapas bastante claras que pueden dar lugar a un juicio muy rápido. Creo que el mayor reto para el juez y las partes es el hecho de saberse en un escenario donde debe ser mayormente colaborativo, de que el juez tiene que encarar a las partes y estar preparado para el desahogo también de las pruebas, hacer las preguntas puntuales a las partes en función del respeto de las etapas y los principios propios de la oralidad mercantil. Y desde luego otro de los retos especiales también es que para este tipo de juicios orales mercantiles, que fueron una novedad en el año del 2011, pues a partir de entonces se tienen que desarrollar habilidades tanto del juez como las partes, precisamente para acudir a este escenario donde se van a desarrollar las audiencias y que se advierta el ejercicio de sus derechos y el respeto por parte del juzgador de los principios de la oralidad. Claro. Prevalece desde luego la capacidad argumentativa del juez, ese esfuerzo argumentativo oral, principalmente dentro de las audiencias y durante el dictado de las sentencias, quizá. Sí, y yo lo vuelvo a lo mismo, al trabajo de preaudiencia. Esto le permite al juez precisamente desarrollar esta capacidad argumentativa a las que las partes también están acordes, y en esa medida las resoluciones que se pronuncien en la misma audiencia, no por el hecho de que sean verbales significa que no van a estar fundadas o motivadas. El juez tiene la obligación de fundamentar y motivar toda resolución que tome en la audiencia. Así es, y este esfuerzo argumentativo, desde luego fundamentar y motivar no, pero esa capacidad de argumentar específicamente, no de expresar ideas, por ejemplo, sino de argumentar propiamente, pues es dual, tanto el juez como las partes. Luisa, pues prácticamente se nos agotó el tiempo, pero me gustaría que nos explicaras o nos señalaras principalmente algunas conclusiones de lo que aquí hemos comentado y sobre todo para que nuestro auditorio esté plenamente vinculado con lo que aquí se ha dicho. Bien, pues a manera de conclusión quisiera señalar que
a virtud o además o a pesar de la importancia que tienen los juicios orales mercantiles. La etapa escrita es importante, o sea, todo lo que la fase que es escrita, donde las personas presentan sus planteamientos, sus contestaciones, sus desahogos de vista, sus ofrecimientos de pruebas, todo es importante. Creo yo que las dos etapas se complementan perfectamente, y el hecho de que se haya establecido una audiencia como núcleo central de los procesos, impacta también en el hecho de que el juez está obligado a respetar estos principios de la oralidad, y sobre todo que se advierta y que las partes puedan al propio tiempo advertir en el desarrollo de las audiencias este esfuerzo gubernamental por establecer a través de los juicios orales una justicia más transparente, una justicia sólida de cara a la sociedad y con rostro humano. Muy bien, me gustó mucho esa frase final, una justicia con rostro humano, porque precisamente el juez, al menos en los juicios orales mercantiles, a través de las audiencias está frente a las partes y es quien finalmente decide las determinaciones que se toman durante y al concluir un juicio oral mercantil. Pues muchas gracias por participar en este programa, Luisa. Sergio. Estuvo muy interesante lo que comentabas en relación con los juicios orales mercantiles. Se quedan sobre la mesa muchos temas que en otra ocasión abordaremos más a detalle, pero te agradezco mucho tu presencia. Gracias a ti y a la institución. Muchas gracias, y me gustaría obsequiarte este libro que, entre otros, edita el Poder Judicial de Nuevo León. Te hago entrega. Y muchas gracias. Pues también invitar a nuestro auditorio para que los descargue, los comparta, tienen información muy valiosa. En esta ocasión es sobre la historia del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, y precisamente contiene información pública, gratuita, que pueden precisamente compartir y estar al pendiente de cada una de las publicaciones que edita el Poder Judicial de Nuevo León. Y bueno, también los invito para que nos sigan en redes sociales y estén al pendiente de toda la programación que Diálogos Judiciales tiene para ti. Yo soy Sergio Guerra Torres y esto fue Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28.